Bueno, yo estoy encantada de estar en el Club Zayas, de verdad, con viejos amigos que me he reencontrado, o sea que estoy muy contenta, y de estar en la presentación de este libro de Alicia Ballina. Estaba pensando que es un libro sobre mujeres y que creo que somos todas mujeres. Me parece que, bueno, hay un hombre, pero porque es de la casa. Bueno, pues ellos se lo pierden por no venir, porque... yo es el segundo libro de Alicia que presento, porque tuve la inmensa suerte de presentar Hija del Mar, además en San Sebastián, en el Museo Naval de San Sebastián, que para mí fue una cosa como muy especial y de mucha ilusión. Y luego he recurrido a ella también porque me tocó presentar una cosa de Catalina de Erauso para el Círculo Orellana, y ella me ayudó muchísimo, Catalina de Erauso, que también aparece entre las 50 mujeres. Y entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que ella nos cuente qué es este libro de mujeres, como dice ella, que no son perfectas, pero que sí son irrepetibles y extraordinarias. ¿Por qué estas 50? Yo una cosa le voy a decir solo, me parece que este libro tiene un mérito muy especial, que es que saca del olvido a muchas de nuestras antecesoras. Es decir, yo he descubierto mujeres de las que no conocía su existencia, y he sido muy consciente de cuánto debemos, yo no soy nada feminista, pero he sido muy consciente de cuánto debemos a mujeres de otras generaciones, de otras épocas, con otras vicisitudes, con otro tipo de vida, que fueron absolutamente valientes, rompedoras, que se pusieron en muchos casos el mundo por montera, y gracias a ellas nosotras hoy somos lo que somos. Entonces yo digo que es un libro reivindicativo, pero no es un libro contra los hombres, al revés, porque muchas son mujeres, viudas, hijas, hermanas, alumnas, pupilas, que reconocen la valía de los hombres, que en muchos casos, no siempre, les ayudan a conseguir aquello que quieren. Entonces me parece de verdad un libro entretenidísimo. Yo dije, bueno, voy a ir poco a poco, y dije, bueno, me leo 2 biografías, 3, y de repente llevaba 14, y digo, pero bueno, tendré que parar, porque... Además tiene el mérito que es que hace lo justo para que nos quedemos con ganas de seguir profundizando. Explica lo suficiente, da las anécdotas suficientes, la vida, las vicisitudes, como decía antes, pero dices, pues ya me gustaría conocer un poco más de cualquiera de estas 50 mujeres, así que enhorabuena. Y ahora yo ya voy a hacer de periodista, que no soy, pero como si fuera. Vamos a ver, ¿por qué este libro? Bueno, en primer lugar, agradecerte, María, de verdad, que me acompañes hoy aquí. Para mí es muy bonito, es muy importante. Yo te tengo en muchísimo aprecio, te admiro mucho y a mí me gusta, como decía María José, acompañarme de las personas a las que admiro y además yo creo que también tú eres una de estas mujeres, una mujer única, por tu valor, por tu resiliencia también, que yo creo que es algo que une a todas estas mujeres y que las hace formar parte de un grupo muy especial, y yo creo que tú estás ahí en un momento en que la valentía se paga muy caro y son precios altísimos, ¿no? Que hay que pagar, y yo creo que las personas valientes, hombres o mujeres, merecen ese reconocimiento, y yo te admiro muchísimo, te respeto y te aprecio, y quiero darte las gracias públicamente, porque siempre tienes un sí para mí, y eso es, la verdad es que es muy de agradecer, y a mí me gusta decirlo. Y luego, bueno, agradeceros también a Zayas, que es mi sitio, es mi casa. Aquí ya sabéis que he impartido charlas un montón, tenemos cursos, tenemos futuros proyectos, ¿no?, que están también en marcha y que espero que se materialicen también pronto. Y a todos los que habéis venido, muchos de vosotras nos conocemos, sois también asiduos a cursos, a charlas, sois amigos, sois familia, y bueno, yo me siento muy cómoda aquí y me parece, y hoy es muy especial porque es el primer sitio en Madrid donde vamos a hablar de únicas, ¿no? Es verdad que lo he presentado, ya sabéis que yo soy asturiana, lo presenté en mi casa, lo presenté en Oviedo, lo presenté en mi tierra, pero bueno, es muy reciente, salió publicado el 19 de septiembre, con lo cual lleva muy poquito tiempo en marcha, y la verdad que la acogida está siendo buenísima y me siento muy agradecida porque estéis aquí. Y luego lo que me preguntaba María, ¿no? La verdad es que este libro
surge como consecuencia de una serie de artículos que yo empecé a publicar en El Mundo, en la sección de La Otra Crónica, que salía los domingos, ¿no? Y entonces me pidieron que hiciera historias de mujeres, pero no mujeres conocidas, ¿no? Sino mujeres a lo mejor quizá más en un segundo plano, pero que también hubieran cambiado de alguna manera sus propias vidas y también, ¿por qué no?, la historia de España, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a salir una serie de nombres que yo creo que hicimos como, no llegó a 20 aproximadamente, pero claro, con la investigación hace que el hilo sea inmenso y que uno te lleve a otro y otro te lleve a otro más, ¿no? De hecho, he recogido 50 que pueden parecernos muchas, ¿no? Pero es que hay cientos, o sea, es que hay miles de nombres que fueron, digamos, sepultados un poco por el peso de la historia, ¿no? Porque muchas de estas mujeres fueron madres, evidentemente, fueron hijas, fueron hermanas, y a veces los personajes que están en ese universo que les rodean, muchas veces las eclipsaron, y muchas veces todas estas mujeres renunciaron de manera muy inteligente, realmente inteligente, a sus sueños, por cumplir los sueños de otros. Es que fueron realmente generosas, ¿no? Luego hablaremos de alguna. Y yo creo que este es un homenaje, o yo he querido que fuera un homenaje a todas esas mujeres que no están entre estas 50, las que son y las que no están también, ¿no? Y que muchas veces seguro que forman parte de nuestra vida. Todos tenemos seguro alguna mujer que haya sido referente esencial en nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mi abuela, ¿no? Unos tienen a su madre o tienen algún hermano, hermana en este caso, pero bueno, yo todo lo que escribo siempre, el referente fundamental es mi abuela, ¿no? Y mi abuela está en ese matriarcado, ¿no? Yo soy, ya sabéis, como he dicho antes, yo soy asturiana y en el norte, María, por supuesto, también lo conocerá bien porque ella es una mujer también poderosa, fuerte, ¿no? Y seguro que tendrás en tu familia mujeres también con un carácter tremendo, ¿no? Pues en mi caso era mi abuela, ¿no? Y mi abuela, pues, ahí está, ¿no? En esa fortaleza de la mujer del norte, con un carácter pues, decidido, ¿no? Valiente también. Y yo he querido homenajear a todas estas mujeres. Muchas veces se acercan a mí y me dicen, oye, y tengo una, oye, y es que mi madre, o es que mi bisabuela resulta que es que se fue y crió a estos hijos, y es que... Y digo, pues es para todas ellas, ¿no? Yo creo que merece la pena destacar a partir de estas figuras pues a todas esas mujeres que yo creo que con valor y con como digo, con esa resiliencia, con esa fuerza interior, con esa capacidad de lucha, pues se sobrepusieron a todas las dificultades y consiguieron pues abrirse paso de algún modo, ¿no? En sus propias vidas y en las de los otros. No, es verdad. Son todas ellas ejemplares, vidas completamente distintas, porque el libro empieza con una mujer en la batalla de Lepanto, que conoce a un jovencísimo Cervantes y termina con Pinito del Oro. O sea, claro, entonces, es curioso porque dices, bueno, aquí no ha regido un sistema ni cronológico, ni de... no, sino que, bueno, pues por eso es tan ameno, porque puede pasar de repente eso, de, no sé, de cualquiera de ellas, y como digo, empieza en María y termina en Pinito del Oro, pasando pues por Catalina de Erauso o cualquiera de las 50 que están aquí. O sea, que ¿por qué? El orden es aleatorio, claro, completamente. Yo lo cuento en el libro, cuando si tenéis la oportunidad de leerlo, yo lo cuento y explico que la selección de estas 50 mujeres está hecha a partir, sobre todo, de mi formación,
de mis gustos personales, de la investigación que yo he hecho, vinculada sobre todo al arte, a la literatura. Por supuesto, hay mujeres, como dices, Catalina de Erauso, Inés Suárez, Isabel Barreto, ¿no? Mujeres vinculadas con el mundo militar, ¿no? Porque yo, al ser directora del Museo Naval, he conocido estas historias, mujeres que conquistaron Chile, mujeres que fueron nombradas por su propio esposo almirantes, ¿no? En pleno siglo XVI, claro, como Isabel Barreto. Entonces, lo que hacemos es un recorrido que yo creo que una de las cosas buenas que tiene el libro es que podemos movernos a lo largo de la historia utilizando biografías cortas, muy ágiles, muy dinámicas, son 50, entonces yo puedo empezar por Pinito del Oro, o puedo irme por Raquel Meyer, o puedo conocer a Clotilde García del Castillo, la mujer de Sorolla, o puedo hablar con Adelina Patti o con Anita Delgado, ¿no? Que fue una cupletista malagueña que se llegó a casar con un príncipe indio. Princesa de Capurtala. Exacto, o sea, que menuda biografía tiene. Alucinante lo de Anita Delgado, de verdad, ¿no? Merece la pena. Que entonces puedo coger y digo, bueno, pues tengo ahora 15 minutos al día, cojo esta biografía pequeña que no es, porque para eso tenemos los ensayos, no es densa, no es pesada, sino que, bueno, intenta ahondar un poco con cierta profundidad, evidentemente, y con datos de investigación, pues en estas historias. Entonces lo que hacemos un recorrido, yo creo que es desde el siglo VIII, que hablamos de las reyes, claro, Hermesinda y Adosinda, de la mujer y de la hija del rey Pelayo, de Asturias, y terminamos con Pinito del Oro, una trapecista que pasó prácticamente luego sin pena ni gloria. Yo recuerdo que cuando era niña escuchaba hablar de esta mujer, una mujer canaria, que fue la mejor trapecista de la historia. Pero es que cuenta Alicia que Pinito del Oro no quiso aparecer en la película de Cecil B. DeMille, el espectáculo más grande del mundo, porque no querían ponerle a la altura de las letras de crédito, a la altura de Charlton Heston y de James Stewart. Y entonces dijo, que no voy a estar en los créditos con ellos, pues no salgo en la peli. Claro, yo cuando leía esa anécdota digo, hombre, hace falta tener mucho cuajo para decirle a Cecil B. DeMille que no sales en su película. Pues no salió en su película. Es que fijaros, es que estas historias, por ejemplo, Pinito del Oro, ¿no? Que era una mujer que tuvo 19 hermanos, 19 hermanos. Era la última de todos, o sea, no sé lo que es tener 19 hermanos, pero qué locura. Porque solo tengo una, pero me puedo imaginar que era el último, o sea, es que estoy segura que la pobre... Bueno, de hecho, hay entrevistas, porque para la investigación, no sé si hablaremos luego, ¿no? Pero hay datos que son bastante complejos de rescatar, porque estamos hablando de documentación del siglo XVI, también sobre todo sesgada, porque eran los hombres o los cronistas, hombres, varones, que escribían sobre estas mujeres, como Isabel Barreto, etcétera, ¿no? Y luego mujeres sobre las que tenemos un testimonio directo, como la propia Pinito del Oro, como Lili Álvarez, ¿no? Que también tiene una historia fascinante. Lili Álvarez nosotros la conocemos por si nos suena de algo, yo sí, porque soy muy aficionada al tenis. Y a mí el tenis me encanta, y a Lili Álvarez la conozco evidentemente, ¿no? Pero bueno, es normal que no la conozcamos, no tenemos por qué conocerla, para eso estamos aquí, ¿no? Y esta mujer, que luego cuando se retiró fue periodista, escribió libros, murió en la absoluta desconocimiento con 96 años, y yo digo con Jaime López Chicheri, que vive en el puerto de Santa María, que es un sobrino suyo, me facilitó fotografías, hay fotos. Porque hay fotos, hay un dossier de fotos que rescatamos también con imágenes inéditas de estas mujeres, y me contó toda la historia de Lili Álvarez, que realmente es que ella salía a la pista de Wimbledon, porque llegó a 3 finales de Wimbledon en 1926, 27 y 28, cuando llegó a verla Alfonso XIII jugar en Wimbledon, y vestía de Chiparelli, de Elsa Chiparelli, una modista internacionalmente conocida, con un abrigo la llamaban la señorita, los ingleses. Y claro,
no sé si sabéis que en el All England Tennis Club, que es el lugar donde se juega Wimbledon, Wimbledon es la élite, digamos, del tenis mundial, no es Flushing Meadows, no es Nueva York, donde la gente come hamburguesas y grita y tal, no. Wimbledon es otra cosa y solo los ganadores tienen acceso al club, ahí en el club está la reina de Inglaterra, están los duques de Kent, están tal, y ella fue la primera española que tuvo acceso a formar parte del club, a codearse con las reyes de Inglaterra, o sea, y estoy hablando de 1926, una mujer que luego fue prácticamente una desconocida y ella lo reivindicaba en sus entrevistas, que no la ayudaban, que no, pero es que le no costaba solo, ya dinero. claro, pero es que no solo jugó al tenis, es que yo creo que el único deporte que no jugó nunca, que en sus entrevistas lo decía, era el golf. Fue patinadora, ganó, jugó al billar, ganó carreras de automovilismo, hay una foto. En el Real Club de Cataluña en 1924. O sea, es alucinante la historia de esta mujer, ¿no? Y yo creo que hablamos de historias no solo de, por ejemplo, hablamos de Raquel Meyer, hablamos de artistas como Rosario de Velasco, hablamos de Rosario Weiss, la que pudo ser hija secreta de Goya, ¿no? Que hablamos también, de grandes también, de Raquel Meyer, ¿no? Raquel Meyer es un hito, un hito. O sea, Raquel Meyer fue portada de la revista Times en 1926. Y no la conoce nadie hoy en día. Raquel Meyer, o sea, cuando se presentó era cupletista y nosotros, bueno, yo por ejemplo solo conocía la violetera, bueno, a través de Sarita Montiel. Claro. Que yo decía, ay, cómprame este ramio, qué guapa era esta mujer, tal, yo la veía guapísima, claro, yo nací en el 76, yo la veía guapísima, ya la conocí de mayor, pero es que la que cantó cuplé fue Raquel Meyer, la que cantó la primera vez y grabó la violetera fue Raquel Meyer. O sea, era una mujer, es verdad, excéntrica, muy compleja, también complicada, muy, una mujer difícil, porque era también una mujer muy acomplejada, de una familia muy humilde, pero una mujer que se codeó con Chaplin y una mujer que en su época ganaba miles de dólares. Asistir a una función de Raquel Meyer en Nueva York en 1924 valía casi $30, como vale casi ahora. Estoy hablando de hace 100 años. O sea, imaginaros, ella viajaba con sus perros, con sus maletas, con sus cocineras. Era una diva. Era una diva. Una diva. Era española. Y luego, bueno, con Sorolla, con el hijo de Sorolla, con Joaquinito, pues tuvo un romance y bueno, y luego la retrató también Sorolla, el cuadro está en el Museo Sorolla aquí de Madrid y recogemos muchas cosas. Yo creo muy todo eso lo cuenta, el hijo de Sorolla, el cuadro que está, es decir, son biografías que no son nada pesadas, porque siempre introduce la anécdota, por supuesto siempre hace la referencia de quién es el que ha hecho la biografía, o sea, está muy bien documentado, pero no es una forma pedante, pesada, no, de verdad, es muy ameno, es muy fácil de leer y da gusto. Entre otras también nos habla de Lola Flores, que a mí me hizo gracia, porque sí, pienso, verdaderamente, Lola Flores también es una española única, nosotros le conocemos, pero dentro de X años, pues las siguientes generaciones no sabrán quién fue, y pensé, qué bien que ha acertado está, que la haya metido dentro de estas mujeres extraordinarias, porque es que ha fue hecho una historia. Mujer, fue una mujer muy rompedora, y una mujer también, fijaros, que defendió muchísimo España. Allá donde iba, se sentía tremendamente orgullosa de ser española. Siempre. Todas las entrevistas, todas las biografías, todo lo que yo he leído, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no en muchas cosas, que hay muchas cosas que yo comparto menos o que no, pero fue una mujer que fue en ese sentido tremendamente valiente, en un momento en el que todo lo extranjero pues parecía que era maravilloso y que era muchísimo mejor que lo nuestro. Y ella siempre dijo,
yo es que, además, bueno, de Jerez de la Frontera, de colmao, de taberna, de hambre, ¿no? O sea, de hambre, pero de la de verdad, ¿eh? Y fue una mujer que siempre defendió lo español por encima de todo. O sea, ella, ¿cómo? Yo iba al Olimpia a París y ella hablaba en español y le decía, pero a mí ¿por qué me tienen que poner detrás del francés? Si oye, que yo... Bueno, hay anécdotas alucinantes y realmente increíbles, ¿no? Y anécdotas también muy, muy divertidas, ¿no? Yo creo que es un personaje también que merecía tener, porque además justo coincidió que yo estaba escribiendo el artículo para El Mundo, porque se celebraba también el centenario del nacimiento en 1923, y entonces cuando yo estaba escribiendo el artículo, Lolita siempre dice que su madre quería reencarnarse en mosca, porque así estar muy pendiente. Es muy gracioso, cuéntalo. Lo cuento, dice, mi madre siempre decía que se iba a reencarnar en mosca, para estar todo el día detrás y escucharlo todo y estar entrando y saliendo de los sitios. Bueno, como era, yo no la conocí evidentemente, pero bueno, su hija siempre lo dice, ¿no? Y entonces yo cuando estaba escribiendo el artículo, entró en la habitación una mosca. Y digo, no me lo creo. Digo, y entonces lo plasmé, lo escribí, ¿no? Y iba escribiendo, iba avanzando en el relato, iba contando todo, pues, bueno, pues todas esas vivencias con Caracol, cómo luego llevó lo español a América, cómo cambió un poco el modo bueno, de la copla, ¿no? Sí, sí. Y cómo porque es verdad que luego ni canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no? Que era muy famoso esto, bueno, aparte de cientos de anécdotas, ¿no? Y es verdad que tenía un coraje y eso es desgarrador, ¿no? Y también cuando la hija cuenta un poco de su enfermedad, con ese cáncer de mama tantos años y cómo ese es tremendo, ¿no? Y entonces yo estaba escribiendo el artículo y estaba con y digo, no me creo que esto me esté pasando. Entonces avanzaba y tal, y cuando acabé, digo, pues oye, la mosca se fue, tal, digo, pues vaya a ser que esto es, o sea, me pareció curiosísimo y muy divertido, ¿no? Y contamos, claro, esa anécdota porque yo creo que Lola Flores, yo aunque era bueno, jovencita, creo que tenía 19 años cuando falleció, pues es una mujer que, aunque a mí no me gusta especialmente el género y tal, escucho muchas veces la zarzamora o escucho y te hace vibrar de una manera, fuerza. Eso es desgarrador, ¿no? Sí, es una mujer con independientemente, como digo, de muchas cosas, ¿no? Ese sentimiento, esa garra, esa pasión, esos ojos, esa fuerza interior que tenía, ¿no? Yo creo que y coincidió precisamente por eso, por el centenario. Claro, y entonces por eso efectivamente la retraté y la incluí. Yo creo que todas las mujeres, son mujeres que tienen todas su punto de ejemplaridad, todas han hecho algo muy especial, menos una. Hay una... Pilar Prades. Bueno, Pilar Prades, o sea... Que luego me gusta porque la anécdota es la última mujer ajusticiada por el Garroteville, que bueno, también aquello era una atrocidad. Y no es nada ejemplar, pero ya tú nos lo cuentas. Pues es que, a ver... ¿Y por qué está incluida? Porque sí, claro... Es que yo cuando llegué a esta historia, vais a ver 49 biografías ágiles, sencillas, muy, muy interesantes, yo creo, pero de repente hay una que chirría, ¿no? Que es Pilar Prades. Y es que Pilar Prades, que fue conocida como la envenenadora de Valencia, oye, ¿y esta mujer qué ejemplar es? Porque es única. ¿Qué tiene que ver aquí, no? Entonces, yo cuando descubrí esta historia, que la desconocía absolutamente, pero que luego empecé a investigar y resulta que estaba en todos los diarios de la época. Estoy hablando de una mujer que fue ajusticiada por Garroteville, la última de las mujeres, de las personas que ajusticiaron en 1959, no hace tanto, hace 4 días, en el 59. Bueno, de hecho, da lugar a la película. Claro, es que luego se hizo película del Verdugo, además de Berlanga,
se hizo una serie de televisión, de hecho, con Terele Pávez, que además nosotros me acuerdo de verla en el teatro a Terele Pávez, qué fuerza tenía Terele Pávez, qué mujer, qué espectacular. O sea, la verdad yo no la conocía, pero a mí me impactó. Fue una de las actrices que verlas en directo me quedé con esa fuerza también asombrada. Además le pegaba muchísimo este papel total. Y Pilar Prades es una mujer que yo cuando empecé a conocer su historia sentí cierta conmiseración. Qué buena eres. No, me pareció, sin evidentemente justificar nada de lo que hiciera, porque realmente ahora os contaré un poco pinceladas de su historia, pero me pareció una historia crudísima, terrible, y una mujer que se terminó convirtiendo en un monstruo para ella misma, una mujer fruto de la inseguridad, de los miedos, era una mujer iletrada, era una mujer de una familia humildísima, era, bueno, de un pueblecito, fijaros, estoy hablando en los años 50, bueno, pues las mujeres con dificultades económicas, bueno, lo que se esperaba de ellas es que, bueno, pues se casaran lo mejor posible, pero claro, con poco dinero y prácticamente iletradas, lo que hacían era servir, irse a otras ciudades más grandes y bueno, como decimos, pues entrar a formar parte del servicio doméstico, ¿no? Entonces ella se traslada a Valencia y bueno, fruto de esos complejos, fruto de esas inseguridades, ella lo único que quería era que la quisieran, fíjate, tampoco es tan diferente de ninguno de nosotros, ¿no? Al final, lo que pasa que, bueno, eligió un camino que... Es que además, si veis las fotografías y las portadas del caso, yo me acuerdo de mi abuela que siempre me decía, esta parece el caso, el telediario es el caso. Yo, ¿qué será el caso? Yo era una niña con 7 o 8 años. Yo, ¿qué será el caso? ¿Qué será el caso? Y ya cuando la veo todo el rato en las portadas del diario El Caso, yo decía, pero es que ella tenía 30 años cuando la justiciaron, parecía una mujer de 60, si vemos el rostro y la complexión física y todo, pues era una mujer que al final entró a servir a una casa en Valencia, ella realmente, bueno, pues se enamoró del señor de esa casa, o bueno, se enamoró, quería ocupar un poco el lugar que tenía la mujer, ¿no? Tenían un negocio fructífero de carne, de productos cárnicos, y la envenenó con matarratas. Hizo eso, pero lo hizo también en otra ocasión, en otra casa también que se fue a servir y, bueno, al final la descubrieron, ella intentó justificarse diciendo que realmente ella no sabía leer y que no sabía lo que tal. Bueno, el caso se convirtió en súper mediático, pidieron incluso la absolución para ella, no se consiguió nada y bueno, al final fue ejecutada. Esta historia traspasó además nuestras fronteras, se llevó a Argentina también con una especie de telenovela en los años 60, luego sí, o sea, fue una historia que ocupó todas las portadas de todos los diarios nacionales durante casi 2 años, porque es cuando estuvo ella en el proceso de ver que... Y yo sentí intenté ponerme en el lugar de ella, realmente, evidentemente sin justificar eso, pero entendiendo que las dificultades claro, hay 2 vertientes, o te conviertes en lo contrario, claro, y entonces sales a flote y entonces te caes y te levantas y entonces... O te dejas llevar por la desesperación, ¿no? Y entonces quería darle el que comprendiéramos todos desde, por ejemplo, yo misma, ¿no? Que soy una privilegiada y que tengo la suerte de hacer lo que más me gusta es más fácil ponerte en la piel del que triunfa, es más fácil ponerte en la piel del que resiste, pero ponerse en la piel de las personas que sufren, pues que a veces terminan convirtiéndose, como digo, en monstruos para ellos mismos, es más difícil, ¿no? Entonces yo intenté hacer ese ejercicio y me pareció que, bueno, que era también una forma, no sé si la palabra es bonita, pero bueno, pues de
de reconocer que también a veces las historias de dificultades no salen bien. Sí, es verdad. No, entonces, bueno... Que no todo es un éxito. Claro, entonces no es tan fácil que, bueno, que las personas resistamos, que seamos capaces, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, entender que no tenemos todos esa capacidad también es una forma de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, sirve, o a mí por lo menos me sirve. No, a mí me sorprendió, pero entendí, y además, bueno, con el tema de El Verdugo, la película de Berlanga, bueno, me parecía que era como interesante. Claro, es que son tantas que podríamos hablar de cada una de ellas, pero por ejemplo, pues todos conocemos a los comuneros, pero yo no conocía a la mujer de Juan Padilla. Entonces dices, claro, todos conocemos a los hombres famosos, pero detrás ha habido mujeres. Entonces esta historia también me ha parecido súper interesante y muy bonita. La Leona de Castilla. Sí. Es que esto también tiene... Claro. Yo la desconocía también. Hombre, sabía, por supuesto, conocía la batalla de Villalar, claro, sabía la rebelión con Carlos I, pero la historia de la mujer de Padilla, ¿no? Sonará Maldonado, claro. O sea, evidentemente, ¿no? Pero... Claro. Por la calle, también. Juan Bravo, también por la calle. Bravo, ¿verdad? Padilla y Maldonado, los tres. Bravo, Padilla y Maldonado. Os sonarán a todos, ¿no? Y claro, y tenían mujeres. Claro, pues es que resulta que la mujer de Padilla, que es que luego, fijaros cómo... Hay veces, es que dentro del audiovisual, es que Amparo Rivelles protagoniza una película de Juan de Orduña, que Juan de Orduña también dirige a Sara Montiel en los años 50, sí. La Violetera, y Amparo Rivelles, que yo también la recuerdo, evidentemente de mayor la mujer y ya una persona, pero también me pareció una mujer que digo, esta mujer tuvo que ser como muy poderosa también, grande, así como... Y esta mujer, Rivelles, pues protagoniza y hace el papel también de María, de la Leona de Castilla, en una película del 59 de Juan de Orduña, ¿no? Y esta mujer, ¿quién era? Pues esto es una historia también alucinante, ¿no? Una mujer que era la séptima de una serie de hermanos que, por supuesto, estaba muy bien posicionada. Su padre era, digamos, lo que hoy es como un alcalde, ¿no? En la Alhambra, estaba al servicio de los Reyes Católicos. Su abuelo había sido uno de los grandes mecenas y coleccionistas de arte, no os lo voy a contar, pero hay obras en el Museo del Prado de pintura hispano-flamenca que fueron financiadas por su abuelo, y su abuelo aparece como donante en esas pinturas. Hablo de una mujer que está situada, hablamos de entre finales del siglo XV, principios del XVI, la batalla de Villalar fue en 1521. Y entonces esta mujer, bueno, claro, tenía una dote importantísima, pero claro, tampoco era la séptima, era mujer, finales del siglo XV. Pues, hombre, tenía la suerte de que probablemente se casara bien, era de buena familia, tenía una formación en humanidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin más, tampoco había muchas opciones. Entonces, bueno, la casan con el hijo del corregidor de Toledo, ¿no? Que era Juan Padilla, un hombre... Sí. Segundón, sin más, tampoco... De hecho, llegaron a decir que, hombre, María era una mujer mucho más importante que él, o sea que, bueno, que podía haberse casado mejor, en definitiva. Bueno, el padre de Padilla muere y entonces el hijo hereda el cargo y se van a Toledo, se van de la Alhambra, tienen un niño solo, un niño débil que luego va a fallecer siendo un niño, y ya sabéis, bueno, todo lo de la rebelión contra Carlos I, contra los impuestos y las condiciones, bueno, bastante extremas de recaudación económica, los flamencos que llegaban y que formaban parte, ¿no?, de la corte del emperador, que no gustaban a los nobles castellanos. Bueno, aquello acabó fatal porque las tropas del emperador evidentemente ganaron en Villalar en ese abril lluvioso y enfangado. Ahí yo cada vez que vengo de Asturias y paso por Villalar de los Comuneros me acuerdo, digo, madre mía, hace 500 años aquí tuvo lugar esta batalla, los ajusticiaron a todos, los colgaron de la plaza del pueblo y adiós. Pero es que esta mujer siguió defendiendo los intereses de su esposo y dijo, cuidado,
lo habéis matado, pero aquí estoy yo voy a seguir con la idea que tenía mi esposo y por la que murió. Una mujer que no necesitaba meterse en estos berenjenales en absoluto. Sus hermanos además eran amigos cercanos, ¿no?, a la corte, al rey. De hecho, ella tuvo que huir de Toledo, porque además el emperador iba a buscarla para también ajusticiarla, ¿no? Tuvo que salir con su hijo disfrazada de campesina, se marchó, por supuesto, a la Alhambra, ahí dejó a su hijo, ella tuvo que exiliarse a Oporto y murió en Oporto sola, y intentando sus hermanos conseguir el perdón del rey, que nunca logró. Que nunca. O sea, y una mujer que intentó, incluso vendió sus joyas, quemaron su casa, las tropas del emperador, etcétera, intentó en la lejanía seguir financiando una batalla que ya estaba absolutamente perdida y con la que, bueno, pues prácticamente no tenía fieles ni adeptos ni posibilidad económica de financiar tampoco, ¿no? Pero una mujer, como digo, la llamaban la Leona de Castilla y ahora recuerdo, la brava hembra. La brava hembra. También, ¿no? O sea, fijaros, estoy hablando de 1520, o sea, que hace 500 años, ni más ni menos. Una mujer también interesantísima y con una fuerza desgarradora. Sí, sí, que decimos que se fue de la Alhambra a Toledo, de Toledo, que había que irse en aquella época, y luego irse a Oporto, que ahora nos parece que está aquí al lado y vamos enseguida. Pero claro, totalmente, entonces, claro, con las dificultades que eso suponía. Vamos. Bueno, pues ahora pasamos a otra historia que me ha parecido apasionante. Yo nunca tuve una muñeca Mariquita Pérez, pero me parece la historia preciosa porque además surge en San Sebastián la idea. Y para dar el nombre a la muñeca, además, ahí se ponen unas mentes muy privilegiadas a pensar. Entonces, bueno, también me parece una historia que merece la pena que nos cuentes un poco. Pues es que la historia de Mariquita Pérez también es que alguna vez por aquí habrá tenido una Mariquita Pérez. ¿Seguro? Claro. Claro, sí, claro que sí. Yo recuerdo, mi madre también tenía una y a mí me llamó muchísimo la atención desde niña, ¿no? Y me sorprendía muchísimo. Y luego cuando empecé a estudiar para las oposiciones, en el temario de las oposiciones... ¿Aparecía? No, había un tema que se llamaba Juegos y Juguetes Populares. Vale. Y entonces, bueno, teníamos que ir con, bueno, lo normal era ir a todos los museos estatales, ver las colecciones, tal. Y en el Museo del Traje, si lo conocéis, que seguro que algunos habréis estado, en el Museo del Traje hay una colección de Mariquita Pérez y de su hermano Juanín, realmente increíble, ¿no? Y es que la Mariquita Pérez, pues era, bueno, fue la muñeca más famosa de la historia de España, yo diría, y por supuesto de la posguerra, ¿no? Entonces, a mí me empezó a interesar muchísimo la historia de la muñeca y ya cuando empecé a investigar un poco la historia de Leonor Coello de Portugal, que fue la mujer que la ideó a partir de la imagen de su propia hija, ¿no? Entonces, evidentemente, ya sabéis que, bueno, pues en la posguerra, finales de los años 30, durante los 40, bueno, pues la gente con una posición económica más holgada, pues pasaba los veranos en San Sebastián, etcétera, ¿no? Y entonces, esta mujer, pues, era, bueno, hacía los vestidos de su hija, pues iguales que los bueno, una muñeca que tenía de porcelana, la niña que había ganado también en una tómbola benéfica. En ese momento las muñecas alemanas tenían mucho auge. Es verdad que yo eso también lo estudié, lo de las muñecas alemanas, sobre todo durante finales del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, en España llegaron muchísimas muñecas de fabricación alemana. Y entonces, bueno, la gente se quedaba como asombrada de, uy, qué niña más guapa, así rubia, con los ojos claros, que iba vestida igual que la muñeca. Y entonces, bueno, a la gente le, ¡ay, qué bonito, qué vestido! Tal, pues, siempre que tenían como curiosidad. Y a ella, a la madre, a Leonor, se le ocurre
la idea de poder hacer una muñeca siguiendo un poco los cánones de su hija, porque la Mariquita Pérez yo creo que eran como 46 centímetros, rubia, ojos claros, con esos tirabuzones, hecha de cartón piedra, pintura al duco, o sea, era una técnica muy sofisticada que además se hacía en las fábricas de Onil, de Alicante, que era la fabricación por excelencia de muñecas y de industria juguetera en España en esos años 40, 50, 60, ¿no? Y entonces, claro, había que tener dinero. O sea, ella estaba bien, pero bueno, había que tener, bueno, vamos a buscar una socia. Eso y es cuando habla con Pilar Luca de Tena, ¿no? De ABC, que además estudian las dos aquí en el Colegio del Pilar. Y entonces, bueno, vamos a hacer una muñeca, ¿no? Una muñeca que hay que buscarle un nombre, porque eso realmente es que es interesante, porque yo creo que es una de las primeras, por no decir la primera, campaña publicitaria y de marketing que hay en este país. O sea, es que tienen que buscarle un nombre, tienen que configurar y crear una historia alrededor de la muñeca, que esto es alucinante, porque hay que crear un relato también. Ahora tanto que tenemos la importancia del relato y de contar la historia. Le inventan una vida a Mariquita Pérez. Y le inventan una vida, vida, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo la llamamos? Pues un nombre que vaya a estar en el imaginario colectivo, algo fácil, algo... El nombre por excelencia en España, estoy hablando de los años 40, María, ¿no? Claro. Pues María, y el apellido más típico, más... Pérez. Pues María Pérez, pues ya, fabuloso. Bueno, María, vamos a utilizar un apelativo cariñoso, ¿no? Mariquita. Incluso la hija de Goya, bueno, la que dicen que pudo ser hija de Goya, la llamaban Mariquita también. Bueno, pues Mariquita, nombre familiar, perfecto. Entonces ya tenían la historia, ¿no? Mariquita Pérez, una niña a la que aspiraban, en la que aspiraban convertirse en las mujeres de esa España, ¿no? Una mujer, pues, de su casa, ¿no? Una mujer que se encargara de cocinar, hacendosa, madre de sus hijos. Hoy en día nada, no era Mariquita Pérez patinadora, azafata, ejecutiva, no. Mariquita Pérez, yo qué sé, tenía hijos, claro, cocinaba, llevaba cocinaba, claro, o sea, claro, pues esperaba a su marido, claro. No sé, todas estas cosas. Bien, bueno, lo normal de la época, claro. Pues ya está. Entonces, claro, fijaros, porque es que esta muñeca, el salario medio de una... Claro que yo lo cuento, ¿no? El salario de una persona media en la España de los años 40 era unas 150 pesetas. Es que Mariquita Pérez empezó costando 85. Es que verdaderamente era... 85 pesetas. O sea, imaginaros, ¿no? Claro, el éxito de la muñeca fue tremendo. Esta muñeca se produjo hasta el 76, más o menos, en el momento que nací yo apareció el plástico y esto ya, el modo, o sea, la sociedad cambia, empieza la democracia, ya la mujer, pues bueno, hace la comida, pero también sale de su casa y va a los... Entonces, claro, el pensamiento, la sociedad cambia. Aparece la Nancy, aparece la Barbie y ya dicen, pues nada, a Mariquita, hasta luego. Pero durante 37 años, casi 40 años, esta muñeca se convierte en la muñeca estrella y todas las niñas querían la Mariquita Pérez para Reyes, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que empiezan a abrir tiendas en todos los sitios de España, se exporta, hay pasarelas en Nueva York donde las niñas desfilan con sus muñecas y con los mismos vestidos que llevan las muñecas. Imaginaros la locura. Y entonces se inventan, como decía María, la historia de una familia y la historia de un hermano de Mariquita que se llamaba Juanín Pérez, ¿os acordáis? Y Juanín aparece, ha nacido Juanín Pérez, ¡hala!, con traje de cristianar. Y Juanín Pérez va al colegio. Claro. Y Juanín Pérez juega al fútbol. Sí, hombre. Hombre, Juanín Pérez jugaba al fútbol, no cocinaba ni tal, no. Oye, Juanín Pérez jugaba al fútbol. Era torero, tenía Juanín Pérez,
el muñeco de Juanín Pérez vestido de torero llegó a costar 500 pesetas de la época. Estoy hablando del año 58 aproximadamente. O sea, una locura, ¿no? Pero como digo, Juanín era soldado, era futbolista, era torero, era... Y se crea una historia, sí, pero estos dos tendrán padres, ¿no? Pues, perfecto. Pues la madre era de San Sebastián, era una mujer vasca, ama de casa, su padre... ¿Qué podía ser su padre? Militar andaluz. Claro. Clavado. Sí, claro. Clavado. O sea, entonces, fijaros, ¿no? Y entonces llegó incluso, es que es una, de verdad, es una campaña tan brutal de marketing, tan alucinante que las hizo absolutamente millonarias. O sea... Y era una, como digo, se crea una historia de una familia, se venden incluso tebeos, se crea una estructura alrededor de Mariquita Pérez que incluso se crean además trajes regionales. Sí, claro. Y hay Mariquita, en el Museo del Traje se conservan las Mariquitas Pérez con trajes de regionales de cada sitio y de cada comunidad autónoma, intentando buscar pues esa singularidad, pero nacional y unificada, ¿no? En ese sentido. O sea, una historia también preciosa, y hay también alguna foto de Leonor Coello de Portugal con su marido. Sí. Bueno, a mí me encanta la pasión con la que ella habla de sus mujeres, de verdad, que eso no hay que perderlo de vista. Son historias que yo, escribiéndolas, me quedaba realmente impactada, porque algunas son increíbles, ¿no? O sea, son mujeres que realmente sí que son únicas. O sea, que es que estamos hablando del año 39, ¿eh? O sea, ¿quién se embarca en esta historia en el año 39? O sea, en plena posguerra, con las dificultades económicas, con una mujer que la verdad que tenía la vida bastante solucionada, sencilla, ¿no? Oye, ¿qué cabeza, qué te hace empujar? Eso sí que es ser emprendedora. Exacto, ¿no? Claro. Exacto, ahora que oye, no me atrevo, no me arriesgo, fijaros, ¿no? Bueno, dinos... ¿Quiénes son un poco tus favoritas? Algunas tendrás. Pues la verdad es que... ¿No tienes un ranking? No he hecho ranking. Me resulta muy difícil y la verdad me gustan muchísimas y me parecen todas realmente interesantes. Pues a lo mejor, no sé, quizá hay una mujer que me parece muy interesante, que es Magda Donato, que es muy desconocida, y Magda Donato casi nunca hablo de ella, y ahora me acabo de acordar, porque es que Magda Donato creció a la sombra de su hermana. Magda Donato es un seudónimo, ¿no? Creció a la sombra de su hermana, que a lo mejor sí que nos sonará el nombre de Margarita Neikel. Margarita Neikel era una periodista, una crítica de arte famosísima en el siglo pasado, que yo he hecho algún estudio, algún trabajo, y estoy en ello, de algún trabajo de investigación con respecto a una pintora mexicana, porque era una crítica de arte excelente. Pero Magda Donato, como digo, creció a la sombra de la figura de su hermana, pero se convirtió también en una... quizá por mi también formación periodística, pero también se convirtió en una mujer tremendamente valiente, porque fue la primera que hizo, yo diría, periodismo antropológico en este país. O sea, se metió de lleno, o sea, quería conocer. Es verdad que estamos hablando de los años 20, 30, con ideas más vinculadas al socialismo, en un momento dado en el que, bueno, ella quería conocer la situación en la que vivían las mujeres en España, ¿no? Y entonces, una mujer de una formación absolutamente tremenda, ¿no? Económicamente, con una familia muy bien posicionada, una mujer cultísima, una mujer que hablaba 3 o 4 idiomas, y una mujer que quería, de hecho, hacía entrevistas, algo inédito en la época, hacía entrevistas a las telefonistas y les decía, oye, ¿cuáles son vuestras condiciones de trabajo? ¿Cómo estáis? Y no se atrevían a hablar, y cuando salían del trabajo las esperaba afuera y decía, y cuando dejan de poner los cablecitos y se enciendan, me dicen que tienen que reivindicar, que les pagan mal. Se llegó a hacer pasar por enferma mental
para meterse también en un psiquiátrico y para conocer de primera mano las condiciones en las que vivían las personas allí, ¿no? Que también es tremendo. Y consiguió certificados médicos para hacerse pasar por demente. O sea, una mujer realmente que no tenía tampoco ninguna necesidad de meterse en estos fregados. O Sofía Casanova, ¿no? Que también tiene una historia espectacular, la primera cronista de origen gallego, además, de la guerra civil, de las dos guerras mundiales, una mujer que viaja por todo el mundo, que casi le cuesta la vida, que vive en Rusia, que se enamora de un hombre que está haciendo, que no le hace ni caso, que está haciendo una tesis doctoral de Platón durante 14 años, que la mujer tiene 4 hijas y este hombre que quiere hijo varón la repudia y la rechaza porque no le da un hijo varón. Una mujer inteligentísima que empieza a escribir las primeras crónicas para ABC y contar las historias que está viviendo en una Rusia en los años 20, sola, que empieza a hablar polaco, que empieza a hablar ruso, que está sola con sus hijas, que una de ellas fallece, de hecho, porque este hombre... Bueno, por una complicación ya lo leeréis, ¿no? Pero una mujer que manda crónicas desde Rusia a España, que escribe para ABC, que fue la primera que entrevista a Trotsky, ¿no? Una mujer que rechaza y ve de primera mano la barbarie que supone el zarismo, cómo se enfrenta al zarismo, cómo adopta el comunismo, y cuando ve lo que hace el comunismo... Dice, ¿qué es esto? Si es peor que lo que teníamos. Y lo rechaza de una mujer tan inteligente, con una vida que se muere, yo creo recordar que con 96 años de un cáncer hepático, tremendamente inteligente, que entiende en cada momento. Fijaros qué visión, qué capacidad de entender, que lo más difícil, yo creo, es entender en el momento en el que estás viviendo cómo se discurre visión. Claro, y tener esa visión en ese momento en el que tú estás en medio de las circunstancias. Me parece espectacular esa historia. Y luego también Rosario de Velasco, que se hizo una exposición ahora en el Thyssen, que yo conseguí contactar con sus familiares directos, y una mujer que fue apartada absolutamente, porque es verdad que tenía inclinaciones falangistas en ese momento, o Margarita Manso, también, que era una mujer, una pintora de la escuela de las sin sombrero. Conoceremos a Maruja Mayo, pero no a Margarita Manso, que Lorca se enamoró de ella, ¿no? Sin sombrero, que decidieron que como cosa revolucionaria no ponerse un sombrero, que dices, madre Total, mía, para esto que lo veas. cuentas a las nuevas generaciones y te miran como diciendo, ¿pero qué es esto? Y llegaron a apedrearlas en la Puerta del Sol. Vamos. Porque eso era como una performance de ahora, pues voy a hacer una acción, una performance, pues ahora salgo y hago yo que sé, cualquier burrada, pero en aquel momento era quitarte el sombrero. Y claro, era un símbolo o un signo de poca distinción no llevar sombrero, y entonces en la Puerta del Sol les empezaron a apedrear. ¿Estos dónde van? Se esconden, se meten en el metro de Sol. Bueno, Margarita Manso fue una de estas mujeres, de las de sin sombrero, ¿no? Amiga de Dalí, por supuesto de Lorca, ¿no? Que también la guerra civil... Aquí contamos cómo la guerra civil destroza, las guerras destrozan, separan familias. En el caso de Margarita Manso, su hermana Carmen estaba del lado de republicano, su marido llegó a ser director del Banco de Valencia, se van a Valencia, que era zona republicana. Ella se casa con Alfonso Ponce de León, que es un pintor, otro pintor famoso, o sea, para mí es un pintor excelente. Un grandísimo pintor, tiene solo una obra colgada en el Reina Sofía. Es un hombre que asesinan los comunistas, que tiran a una cuneta en Vicálvaro con 30 años, que claro, fijaros, era amigo de Lorca, él iba en la barraca con él, diseñaba incluso los vestuarios para el teatro. Quiero decir que a veces no es todo blanco o negro, no es todo así. Entonces, ella
se vio sola con 30 años, viuda, se va a Burgos, su hermana se queda en Valencia, ella en Burgos está dentro del círculo nacional, se casa ahí con un endocrino que hace la biografía de Primo de Rivera y se separan las familias de manera dramática y ella muere con un cáncer de mama también con 51 años. Yo conozco a su nieta también, que es además compañera mía, conservadora de museos, que está en el arqueológico, se llama Margarita como su abuela, me facilitó también fotografías. Una historia también desgarradora en ese sentido, como bueno, las personas a veces por circunstancias ajenas a nosotros, ¿no? Pues nos vemos abocados a situaciones muy complejas y muy extremas. Bueno, son vidas, como veréis, apasionantes. Podemos seguir, yo no sé cuánto tiempo podemos estar, porque como llevamos una hora, ya está, ¿no? Bueno, solo me queda una pregunta, y es preguntarle a Alicia que cuál es el siguiente. No porque yo lo quiera presentar, pero porque tengo curiosidad por saber. María está fichada ya para Zayas. Porque no sabéis, de verdad, de qué manera tan amena, pero tan instructiva escribe. Yo, vamos, no es que me toque presentar muchos libros, pero a veces te dices que presentas algunos truños que dices, madre mía. Y este es un libro con el que he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo porque de verdad es un libro que te reconcilia mucho con las mujeres pasadas, te das cuenta la gente, qué vidas tan apasionantes, cómo han sido capaces de sobreponerse a tantas cosas y que en España hemos tenido mujeres eso, pues, que no son nada reconocidas. Entonces, leerlo es un homenaje a todas estas mujeres y me parece que de verdad merece mucho la pena. ¿Y cuál es el siguiente proyecto? Pues a ver, como os decía al principio, hay mujeres que se han quedado ahí en el banquillo, porque son muchas, hablábamos de cientos, miles, ¿no? Pero me he reservado una que no está ahí, que tiene una historia que será que será la protagonista de mi siguiente novela. Ah, qué bien. Que estoy en ello, estoy escribiéndola ya. De hecho, estuve en el verano en Francia documentándome, Entonces es una mujer, no puedo dar muchas pistas, es una gran, única. Está ambientada en el siglo XIX y es una mujer de origen también vasco y un poco más puedo decir, pero una mujer que tuvo una vida también apasionante, que las circunstancias la convirtieron en una víctima y que es una gran desconocida y los que la conocen yo creo que deberían conocer realmente, porque es que además se enamoró de la persona equivocada. Entonces, el enamorarte de la persona equivocada, a los que les haya pasado y hayan tenido consecuencias importantes en su vida, porque bueno, a todos nos ha pasado, pero si tiene consecuencias importantes, como en este caso, que supuso el exilio y supuso el rechazo, pues la convirtieron en una mujer casi, si me permitís el término muy coloquial, en una apestada, ¿no? Realmente la historia fue muy injusta con ella. Fue una gran olvidada y yo conocí a una persona, estuvimos en Francia, nos reunimos en Biarritz con una de las... Bueno, yo creo que con la única persona, la verdad, que ha investigado un poco acerca de esta mujer. Es una persona más mayor que se dedica a otras cosas, habla muy bien español, además un tipo majísimo, y él me dijo, yo le pregunté, ¿quién era realmente esta mujer? Dice, esta mujer fue mi vida, es mi vida, y quiero que tú le des valor a este personaje, porque fue muy injustamente tratado, ¿no? Y yo creo que esta historia es bonita, es emotiva, habla de amor, habla de desamor también, porque bueno, la vida al final es eso, ¿no? Y habla de relaciones familiares y habla de cómo esta mujer, sí tuvo que renunciar a prácticamente todo por el amor de una persona importantísima que evidentemente pues no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Pero bueno, lo sabía, pero bueno, la vida a veces es así, ¿no? Entonces,
bueno, yo creo que ponerse en el lado de esta mujer también nos va a hacer más humano, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pero esto no tiene sentido, pero ¿para qué? Esto ya sabía que esto estaba... Bueno, las circunstancias no son tan fáciles. Como decíamos antes, no todos es blanco o negro. Hay veces que hay que ponerse, yo intento eso, ponerme un poco en la piel de estos personajes y entender un poco cómo fue ser mujer en una época en la que era muy difícil y cómo fue ser diferente, ¿no? Y cómo era no encajar realmente. No encajar y cuando uno no encaja tiene dos formas de afrontar las cosas. O seguir y estar, bueno, y avanzar y ya está, o rebelarte. Y esta mujer se rebeló y el rebelarte, pues... Sí, tiene un coste. Y a ella le costó mucho y fue un coste que yo creo que merece por eso... Un libro para ella. Para ella sola. Vale. Y ahí no está para, bueno, claro, pues para poder construir esa historia, ¿no? Vale, bueno, pues ahora leeremos mientras ella termina el siguiente, lo disfrutaremos. Yo te doy las gracias, de verdad, en nombre de todas María. 50 personas, mujeres, a las que has rescatado un poco del olvido, que nos las has traído a nuestro presente y que sigas y que gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias María. A todas vosotras. Gracias a vosotros. Gracias. Si queréis hacer una pregunta... Ah, bueno. Si queréis hacerme alguna pregunta o tenéis alguna curiosidad o antes de que pueda firmar los libros fuera, si queréis... si queréis preguntarme algo... ¿Ninguna? ¿Quiénes son las de la portada? Pues es que esta es una foto real. Fijaros qué curioso. Me escribe el otro día un amigo mío que es director de museo también y es compañero de promoción y me dice, yo creo que una de las mujeres de la cubierta de tu libro es mi tía abuela. No puede ser. Y digo, no me lo creo. Dice, ¿qué me puedes contar de esta foto? Claro. Me escribe, ¿no? Y Fernando Fontes, y me dice, digo, ¿cómo tu bisabuela? Vamos a ver, yo lo que sé de esta foto es una foto de Alfonso. Bueno, Alfonso era un fotógrafo importantísimo en la época, hablo de los años 50, 60, ¿no? Que tenía un estudio además en Madrid muy importante. Esta fotografía se plasmó en una exposición que se hizo del archivo de Alfonso en el 21, creo que fue en, no sé si en Centro o en Conde Duque, no lo recuerdo, ¿no? Y entonces es una fotografía, creo recordar que es del año 33 y se hizo en Navacerrada, y era de una competición de esquí, pues que fijaros, o sea, pero yo realmente no sé, hablo del 33, de una sociedad de esquí de Sierra Nevada, de Navacerrada que se había creado unos poquitos años antes, y estas eran las primeras mujeres que competían, etc. Yo los nombres de las tres no sé quién son, lo desconozco, pero sabía un poco esta historia. A mí la foto me encantó, Alfonso me encanta, me gustan muchísimo sus fotografías y cómo recoge, y entonces yo, pues Alfonso, perfecta, me encanta, muy bien. Y precisamente me escribe Fernando y me dice esto. Digo, pues no tengo ni idea de quién son, dímelo tú, o sea, sí, claro. ¿Quién es tu tía abuela? O sea, cuéntamelo. Pues me empieza a contar que hay esta sociedad en Navacerrada, que es tal, que se forma con tal, que empieza... Y dice, voy a pasársela, estoy en ello, porque fue hace 2 días, dice, voy a pasársela a mi familia, a ver si me pueden decir, porque mi tía abuela se llamaba Rosa, no sé qué, tal. Digo, cuéntamelo, o sea, cuéntame todo lo que sepas, porque es que, dice, bueno, me he quedado alucinado cuando he visto la foto, tal, no sé qué. Ya, pues con los datos que tienes y con lo que yo tal, es que yo creo que era una de ellas, no sé qué. Y estoy esperando que me digan, pero no sé exactamente cuál es, si alguna, claro, o los nombres. En el 33 tampoco mucha gente esquiaría. Hombre, por eso, o sea, te digo. Por eso, bueno, no. Claro. Y mira cómo no, pues era... horrorizada pensando que cuando yo iba a empezar a estudiar mi carrera, el año 58,
que en este país estuviera el garrote vil. O sea, me he quedado horrorizada, porque yo era una ingenua, entonces... normal, claro. No, estoy horrorizada, pensar que he vivido sin saber algunas cosas tremendas, porque claro, lees algo de los campos de concentración, de los nazis y tal, y dices, qué horror, este año, que yo tenía 2 años y acababa de nacer una hermana mía, en 41, nació una hermana mía, y fíjate lo que estaba pasando, fíjate lo que estaba, pero bueno, era lejos, y no me afectaba, no me involucraba, no me... Lo que decimos, ¿no? Que a veces no somos conscientes de lo que... En otra galaxia. Afortunadamente. Bueno, Valencia no estaba tan lejos yo soy de Cuenca. Entonces Valencia estaba bastante cerca de Cuenca. Y algún compañero mío que estudié con él preuniversitario se fueron a estudiar medicina allí a Valencia. Y resulta que el año 58, garrote vil. Sí, así fue. Y de hecho, bueno, no quiero desgranar mucho, pero ya se acabó. Pero sí, afortunadamente sí. Pero sí. Pero la historia también, que es una historia increíble, que esto da para mucho, pero de los verdugos, claro. ¿No? Que también hay de Basilio Martín Patiño, hay una película, y hablamos de Berlanga, del verdugo, de cómo era el papel, claro, es que era de su estas profesión. Personas. Horrible. De hecho, esta película, yo lo podéis ver en YouTube, de 3 verdugos conversando, realmente eran personas, realmente con unas carencias, y eran alcohólicos, claro, claro, que te dedicas a matar gente. Pero si escucháis la conversación entre estos 3, que estaban entre cubas de vino, estaban en un... es espectacular, de verdad, si tenéis capacidad de escuchar, porque es complicado, escucharlo seguido todo el tiempo, es muy duro. Yo lo he escuchado a partes, ¿no? Cómo hablan. Para ellos es una profesión, o sea, es algo externo, es como el que es panadero, el que vende periódicos, porque es que si no es imposible soportarlo, ¿no? La persona que ajusticia a Pilar está alcoholizada, toma pastillas constantemente. De hecho, él llega en la entrevista a decir que lo peor para él es matar a una mujer. Claro. A una mujer claro, la mujer era considerada en ese momento como, pues efectivamente, algo que era más. Entonces, para él era, y entonces tuvo que estar, llegó prácticamente borracho a la ejecución, con un montón de pastillas, eran personas... Realmente esto da para mucho, pero con una vida tremenda. El otro lado, ¿no? El tener que girar la tuerca esa que te partía el cuello, y eso era terrible, ¿no? Tampoco intento justificarlo, ¿no? Pero era gente con unas vidas realmente destrozadas. O sea, sí, horrible. Horrible. Por eso yo digo que la parte de ponerte de ese lado y de intentar entender que, pues eso, no todos son historias exitosas, donde uno se cae y se levanta y entonces consigue alcanzar sus metas, sino es que a veces las personas pues no tenemos esa capacidad y no es fácil para todos. Entonces hay personas que no son capaces de lograrlo y entonces, pues como digo, se convierten en víctimas de uno mismo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Ahora paso fuera y gracias.